Hola, buenas, soy Carlos Carrero, jugador de FAB del equipo Gin Tunic y hoy vamos a hablar de draft, particularmente de draft en Outsiders. Repasaremos primero varios de los fundamentos y luego pues haremos con un ejemplo práctico un pack One Pick One de un sobre de Outsiders. Eh, Básicamente el otro día grabando con Ambaro un vídeo sobre sellado, sobre cómo prepararse el mazo para, por ejemplo, esta temporada de Skirmish, pues hablamos algo de draft y la verdad que me entró el gusanillo de profundizar en el tema y por eso monta este vídeo. En él veremos pues 5 grandes áreas, ¿no? De lo que puede ser cómo prepararse bien un draft y luego pues pasaremos a dar un ejemplo práctico con un pack one pick one de Outsiders. Los 5 conceptos principales que veremos es pues entender bien las posiciones del draft, qué estamos drafteando, ¿no? Qué contenido, cómo se distribuye la mesa, la selección de nuestro héroe y de las cartas clave y luego por último las señales, ¿vale? Empezando por el posicionamiento de un draft. En un draft hay 8 jugadores en la que si nosotros ocupamos la posición 1, pues en primera ronda nos enfrentaremos al jugador que está enfrente nuestro en la mesa, el que está justo 4 posiciones hacia la derecha o hacia la izquierda, que sería el que en la posición 5, ¿no? Luego, si ganamos, nos enfrentaremos al rival que ha ganado entre la mesa, entre el jugador 3 y el 7, ¿vale? Sería el rival de ronda 2. Y luego, si ganamos a ellos, pues ya nos enfrentaremos a uno de los 4 siguientes jugadores que estarán en el otro lado del cuadro, al jugador 2, 4, 6 y 8. ¿Por qué es importante entender esto? Porque básicamente al jugador 2 y 8, que son nuestros vecinos, son los jugadores con los que vamos a tener la información más fiable, porque cuanto más cerca está un jugador nuestro, pues más fresca nos llegan las señales que nos pasa, pues en principio nos conviene cooperar. Cooperar para no pisarnos y elegir el mismo héroe, por ejemplo, ¿no? Porque si nosotros y el jugador que tenemos a nuestra izquierda elegimos ya el primer héroe en el primer sobre, es muy posible que ninguno llegue muy lejos, ¿no? Porque yo le quitaré a él cartas en algún sobre y él a mí en otro. Entonces, conviene con los jugadores vecinos cooperar para intentar que nuestros mazos sean poderosos porque como mucho nos veremos en la final, ¿no? Que entonces ya sería asegurar un resultado de draft de como mínimo un 2-1 o un 3-0, ¿vale? Además de esto, pues yo creo que es importante categorizar la mesa, ¿no? De qué gente tenemos cerca y qué gente tenemos lejos. De los que tengamos lejos la información nos va a llegar más distorsionada, mientras que el que tengamos al lado, pues cuando nos pase su pick, pues rápidamente podemos saber que la carta que falta del sobre es suya, ¿no? Y luego otra forma de clasificar la mesa es por los jugadores que tenemos a nuestra derecha, que diría el 2 y el 3, bueno, a nuestra izquierda, perdón, que serían el 2 y el 3, los jugadores de nuestra derecha, que serían el 7 y el 8, que son a los que les vamos a pasar en el segundo sobre, y luego por último a los que tenemos enfrente, que serían el 4, el 5 y el 6, sería nuestro rival y sus dos vecinos. Entonces, ¿por qué es importante esta clasificación? Porque cuando abramos nuestro pack 1 pick 1, normalmente, obviamente lo que vamos a coger nosotros lo sabemos, pero si nos fijamos cuáles son las otras 2, 3 principales cartas, podemos saber intuir que van a coger los jugadores 2, 3, 4, 2, 3, ¿no? Los de nuestra izquierda. Si quitamos las cartas del sobre, veremos qué va a coger seguramente nuestro rival o sus vecinos. Y luego, por último, pues los de nuestra derecha sean los que les lleguen las cartas, pues que pues el nivel de poder entre el 5 y el 8, que serán seguramente de clase. ¿Por qué? Porque en este draft de Outsiders, como teóricamente, si ahí salen buenas genéricas, la gente quiere quedarse abierta con genéricas, híbridas, equipos. Entonces es muy posible que los jugadores que están a nuestra derecha, los que le llegue el final antes de que nos dé la vuelta al sobre entero, pues que si faltan cartas de clase interesantes las hayan cogido por ese lado de la mesa, ¿vale? Una vez hemos visto las posiciones del draft sobre el contenido, y esto es algo que se puede trabajar antes de participar en un draft, ¿no? Es lo que llamamos como pre-warp. ¿Qué sobres, qué cartas, qué estamos drafteando, ¿no? No es lo mismo draftear Uprising que Outsiders. Pues el contenido de las cartas es distinto, los héroes, el pool de el poder, cómo van a ser las partidas. Entonces es clave saber qué estamos drafteando. En particular, en una caja de 24 sobres, saber un poco la distribución de cada sobre, ¿no?
Pues oye, saber que las 3-4 primeras cartas de un sobre de Outsiders son genéricas, nos permite saber que si nos pasan en el primer sobre nuestro vecino una carta con 2 genéricas, sabemos que ha cogido la genérica. Además de esas 3-4 genéricas, vienen cartas de clase. Entonces, pues lo mismo, pues si hay 2-2-1 de clase y falta de una clase no hay ninguna, en el pick 2, pues sabemos que el que tenemos al lado, pues seguramente haya cogido de esa clase, etcétera, ¿no? Entonces, saber la composición del sobre es básico. Además de esas 9 comunes, pues luego vienen una híbrida, una rara y una rara mejor, luego el equipo, la foil. No, saber eso, pues nos ayuda a saber, nos ayuda, por un lado, a señalizar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pues nos abrimos un sobre que solo tiene una común de ninja y es un Surging Strike y no vemos nada relevante en el sobre para ninja, pues le estamos pasando si cogemos ese Surging Strike, estamos pasando una señal muy importante al jugador 2, a nuestro vecino, para decirle, ojo, no cojas ninja, que por ahí vamos nosotros, ¿no? Y sobre todo ayuda pues a tomar las decisiones, ¿no? También. Saber el collation de la caja de 24 sobres, pues saber que en Outsiders, por ejemplo, hay 14 equipos comunes y que más o menos, pues en una caja de 24, pues como sale uno por caja más alguna foil, pues seguramente aparezcan de media 2. Cada equipo común aparecerá 2 veces en la mesa. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Alguno incluso puede pasar una vez y algunos salen foil 3, ¿no? Pero si en media salen 2 veces cada equipo, nos permite saber que si, por ejemplo, estamos yendo Ranger y en el primer sobre ya dejamos pasar estamos drafteando a Azalea y dejamos escapar el casco de Ranger, que es muy útil en Azalea por el conocer el top, pues que si en el segundo sobre nos viene el segundo, le demos prioridad, ¿no? Sobre todo si no tenemos pieza de cabeza, porque sabemos que no va a venir seguramente un tercero. Entonces, como eso, pues con otras cartas, ¿no? Además de conocer un poco composición de la colección del sobre, la colección, cuáles son las bombas que tiene cada clase, cuáles son las comunes clave que tiene cada héroe, cuál es el power level de las cartas en general, ¿no? Para que cuando nos llegue un sobre, saber rápidamente qué carta es la más potente y en particular cómo ordenaríamos los equipos, ¿no? Según héroes. No todos los héroes les valen los mismos equipos. Entonces, según lo que estemos drafteando, pues tener un poco claridad de por dónde puede ir y conociendo qué equipos ya han salido, qué equipos quedan por salir, pues es relevante, ¿vale? Y luego una cosa que también se puede trabajar antes de participar en un draft en sí es qué pinta tiene un mazo de 3-0 de cada héroe. Cuáles son los pick clave, cuáles son los ratios para ese héroe. ¿Qué número de azules, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tipo de azules? Pues en un ninja quiero azules de coste 0, ¿no? Y quiero que haya, pues tener mínimo 8 en un deck de 30 cartas, ¿no? Para tener una por turno para activar los kodachis. Ese tipo de cosas se pueden hacer antes. O si yo, por ejemplo, Azalea, ¿qué necesita en un mazo? ¿Qué cartas clave necesita? Pues necesitas flechas buenas, que son rojas generalmente, o amarillas. Necesitas bufos para non-action cards, ¿no? Que te permitan darle +3/+3 a las flechas y un hit. Y necesitas forma de saber el top para poder dominar, como puede ser un Sick Horizons, un Spire Sniping como flecha. Entonces, sabiendo lo que necesitas, ¿cuántas necesitas de cada? Pues es un poco lo que tienes que, si te preparas bien cuando vas cogiendo, si ya tienes 3 bufos, tienes X flechas buenas, pero no tienes ninguna carta, ningún Spire Sniping, pues aunque tenga una flecha muy buena, pero si te viene un Spire Sniping, pues seguramente priorices esa porque no tienes ninguna de esa categoría, ¿no? Entonces, conocer un poco los ratios y qué cartas necesita cada héroe te permiten, sobre todo en el sobre 2 y 3, cuando ya no es un tema tanto de elegir héroes, sino de elegir la mejor carta para tu mazo actualmente, ¿no? Con lo que te queda por venir, pues te permite tomar la mejor decisión. ¿Vale? ¿Qué más? Punto 3, distribución de héroes en la mesa. Pues aquí toda la colección tiene más o menos su... ¿Cuál es el punto de equilibrio que pueden alcanzar? ¿Con qué número de héroes de cada tipo? Pues sale un nivel de poder similar, ¿no? En Uprising veíamos que pues admitía una mesa, absorbía más ninja por el pool de cartas que había, pero que Dromais o magos, pues como mucho 2, porque si no ya pues la cantidad de cartas jugables bajaba mucho, ¿no? Aquí en este set yo creo que el equilibrio serían 2 Rangers, el tercer Ranger ya sufre mucho, 2 ninjas y
y 3 asesinos, y luego pues el octavo jugador, dependiendo de lo que coja, pues es la clase que va a quedar un poco más floja. Siendo eso, hay una simetría, que es ese octavo jugador, el desbalance que genera, pues impacta diferente a cada clase, ¿no? Si ese octavo jugador coge un tercer Ranger, yo creo que impacta mucho más a que la calidad de los Rangers sea peor. ¿Por qué? Pues porque los Rangers, como no tienen arma, la única forma que tienen de jugar es sus flechas rojas, tiene el problema de la fatiga, pues esas cartas claves se reparten entre más jugadores y por lo tanto tienes menos cartas de esa. Mientras que en un asesino, pues que te quiten un stealth amarillo, azul, pues hay más cartas y además luego tienes las armas, las dagas, para que pichando las cartas menos poderosas también te permitan hacer turnos eficientes, ¿no? Entonces en ese sentido, pues impacta mucho más un ranger adicional que un asesino adicional. Y luego en medio está Katsu, porque Katsu ninja. Porque ninja, si bien tiene arma, eh, tiene cartas de combo, ¿no? Entonces, cuando tienes combo, pues que haya un ninja más hace que las camas de combo toquen menos a cada uno, ¿no? Entonces, si en una mesa pues se abren 3 Surging Strike rojos y 2 amarillos y hay solo 2 jugadores, drafteando ninja, pues uno tiene 3 y otro 2. Mientras que si hay 3 ninjas, pues ahí uno tiene 2, otro 2, otro 1. Entonces veis que el tercer ninja aquí ya sufre mucho, porque con un Surging, pues los combos que puedes preparar se limitan mucho, ¿no? Muy bien. Cuarto punto, selección de cartas y de nuestro héroe, ¿no? Aquí pues hay la típica discusión de hasta cuándo estar abierto y cuándo ya empezar a forzar. Eh, Aquí la teoría nos dice que en una mesa en la que todo el mundo fuerza, pues el que está abierto es el que se monta el mejor mazo, porque al final, estando abierto, ves que de que hay más cosas, ¿no? De que hay abundancia y te haces un mazo mejor. Y al revés, en una mesa en la que todo el mundo está abierto, todo el mundo está ahí cogiendo cartas muy flexibles, pero tal, pues el que fuerza desde el principio y se coge las poderosas de una clase, pues es el que igual se hace el mejor mazo, ¿no? Entonces aquí conviene, esto no es blanco ni negro, es una escala de grises y conviene ser flexible en general, ¿no? Eh, Abierto no significa piquear una genérica en los primeros picks siempre, porque justo en esta colección, pues hay cartas híbridas en las que pues cogiéndola estás abierto a 4 héroes todavía, o incluso alguna de clase que vale para los 2 héroes de la clase, estás abierto a 2 héroes. Entonces, yo en general, estar abierto puede significar coger, por ejemplo, yo qué sé, si tienes un Surging rojo, una trampa híbrida y luego 2 comunes, pues de las 4, 3 son jugables en cualquier mazo, ¿no? Y luego está gestionar el riesgo versus la recompensa que te da el forzar antes, ¿no? Forzar, cuanto antes empiezas a forzar, pues a priori más te empiezas a enfocar en tu héroe, pero tienes el riesgo de, ¿y si me pisan el héroe? ¿Qué pasa, no? Entonces aquí la recompensa viene de no renunciar a un power pick, ¿no? Si te viene tu primer sobre una carta muy buena de Ranger, ¿no? Un Melting Point, una Majestic, el +4, defiende 3, encima puedes destruir los Kodachis. Pues digo, oye, si me cojo este pick ya uno, claro, es una carta muy poderosa, pero si luego en la mesa hay 2 o 3 Rangers más, pues me la pisan, ¿no? Entonces ahí, pues obviamente está asumiendo un riesgo porque justo Ranger, como comentaba antes, es la clase que se ve más impactada si se llena de ese tipo de la misma clase en la mesa, ¿no? Entonces ahí pues tienes que ver si el Melting Point es la única de Ranger decente en el sobre o solo hay una flecha roja y tal, pues puede compensar esa estrategia, pero si yo por ejemplo veo que con el Melting Point hay luego un Infecting Shot rojo, un bufo rojo de Ranger y una flecha amarilla, pues nunca cogería este Melting Point, porque aunque estoy cogiendo la carta más poderosa del sobre, al que le va a pasar ese sobre va a pensar que Ranger está abierto y seguramente se monten 2 Rangers cerca mío, ¿vale? Por la izquierda. Entonces, sobre todo si no hay otras cartas poderosas en el pack. Entonces conviene evaluar las cartas en el conjunto del sobre, ¿vale? Y luego aquí es importante también, pues, conocerse uno mismo, ¿vale? Si yo, por ejemplo,
no voy a tener las ganas de jugar a Azalea al 100% porque voy a tener que estar pendiente del pitch stack, de que está en el top, que no, y tal, pues digo, oye, pues no me voy a complicar Azalea, que es la además la más difícil de jugar, y entonces, aunque yo vaya al draft pensando que voy abierto, pero digo, oye, si me monto Ranger va a ser Reptile, y ya voy pensando en eso. Entonces no priorizo los Spire Sniping como si fuera a draftear Azalea. Lo mismo, si soy un jugador que me gusta jugar mucho al grindeo, defender, que mis cartas bloqueen 3, etcétera, pues igual Ninja joder, es la clase más agresiva donde seguramente voy a tener que asumir defender poco y yo pegar más. Entonces, pues igual no es mi estilo. Y al revés, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Al típico jugador de Ninja que le encanta Ninja, pues seguramente se está más sesgado a draftear Ninja. ¿Significa que va a forzar Ninja siempre? No, si ves que está cerrado te pasas a otra cosa, pero tienes un cierto sesgo por tu experiencia, tu conocimiento, tu forma de jugar. Entonces, conocerse uno mismo y a la mesa es también importante. Por ejemplo, en Uprising había varios de los jugadores, pero no, yo cuando fui al Mundial, pues Hamilton siempre o casi siempre drafteaba Islander. Yuki Livender intentaba evitar Fai. Los Dragon Shield estos pues intentaban priorizar bastante, evitar también Fai priorizando Dromai. Había el grupo de ingleses que sobre todo eran forzar ninja. Entonces, si ya conoces a la gente de tu mesa, y normalmente cuando juegas en un torneo de tienda, pues normalmente conoces a la gente, ¿no? Al que siempre juega Ranger, al que siempre prioriza ninja, etcétera, pues que eso lo tengas en cuenta cuando también ves la composición de la mesa y ves las señales de lo que te llega, pues que como digo, no tienes que basar tus decisiones en un solo data point, en un solo, pero es una variable más a tener en cuenta, ¿vale? Cuando estás seleccionando tu héroe. Y el último punto aquí es el tema de las señales, ¿no? Aquí las señales no es solo las que nosotros pasamos, sino también las que recibimos, es algo bidireccional. Y bueno, aquí eh, sobre todo es clave en el primer sobre, que es hasta que vas a elegir el héroe. Luego ya en el segundo y tercer sobre va más de optimizar y hacerte el mejor mazo posible para el héroe que has elegido. Entonces es menos relevante. Pero bueno, sobre señales, un disclaimer es, Romano se construye en un día. No porque te llegue una señal de que, ojo, el Ranger está abierto por un sobre, que te llegan varias flechas rojas y ya sobre reaccionas, te metes a Ranger y luego resulta que ese sobre, como decíamos antes, pues igual tenía más cartas de Ranger y en general era un sobre trampa, ¿no? Entonces va más de ir cogiendo las señales y ver un poco con la corriente de señales que te viene qué patrones se repiten, ¿vale? Si tú sabes que el jugador de tu derecha tiende a forzar Ranger, además te llega el sobre pick 1 con 0 o una carta de Ranger y notas que pues dices, oye, pues yo seguramente no me voy a poner Ranger en esta posición, ¿no? Intentas empezar a buscarte tu posición de ninja o de asesino. Entonces, señales bidireccionales, ¿por qué? Porque tienes que analizar lo que te llega. En el primer pick obviamente no, porque abres el sobre fresco, pero a partir del segundo ya sí. Entonces, cuando te llega el sobre, ordenas las cartas, y aquí es importante ordenarlas siempre en el mismo orden, ¿no? Que ayudes a la memoria visual, no te pongas tú mismo la zancadilla de a veces pongo las de ninja primero, luego las genéricas, no, si nos usas siempre el mismo orden, genéricas primero, ranger, ninja, asesino, luego híbridas, luego equipo, no sé, intentar usar siempre para que luego cuando te vuelva ese mismo sobre y las ordenes, pues sea más fácil identificar qué falta, ¿no? Entonces, una vez ordenas el sobre y ves qué falta, si falta una genérica, si falta una carta de clase, si falta el equipo, si falta la Majestic, pues es importante, pues no tanto qué falta, sino que no falta, ¿no? ¿Qué cartas poderosas hay en el sobre que no se han cogido? Porque eso te indica un poco de, oye, los de tu lado que han esquivado. ¿Y por qué lo estarán esquivando? Eso es interesante. Y luego cuando nosotros elegimos de lo que nos queda, ¿qué elegiríamos? Oye, estamos dudando entre estas dos. Pues hay que pensar qué implicaciones tiene de cada una de esas dos elecciones en la señal que voy a mandar. Cuando le pase este sobre, si cojo esta carta, al que está a mi izquierda, ¿qué va a pensar que falta? Pues está claro, está ambiguo, vale. Y de lo que le voy a pasar, que no he cogido, también le estoy dando señal. Entonces, lo que no he cogido, ¿por qué no lo he cogido? Entonces, eso hay que tener en cuenta.
Luego, una vez has visto qué cogerías tú y qué señal le estás pasando al de al lado, pues yo intento ordenar los 2-3 picks siguientes para saber qué se va a montar a mi izquierda, ¿no? Y sobre todo, si los de mi izquierda cogen esos picks, ¿qué pinta el pack que le llega a mi rival que está enfrente? ¿Es basura? ¿No hay nada bueno? ¿Hay alguna carta todavía poderosa, interesante? ¿De qué clase es esa carta? Porque eso me va a dar pistas un poco de dónde le estoy marcando a mi rival, que va a ser el con el que me voy a enfrentar en la primera ronda. Y luego ya si tenéis más tiempo, pues yo intento ver, pues una vez ha cogido el rival, qué serían los siguientes 3 para ver qué me va a quedar a mí en el sobre, ¿no? Si del sobre quito mi pick y los 7 mejores siguientes, de las 6 cartas que quedan en el sobre, que me va a llegar de vuelta, ¿cuál cogería? ¿Qué podré leer de la mesa con las que me lleguen, ¿no? Por ejemplo, si en el sobre mío inicial hay 2 de Ranger de clase, 2 flechas, si cuando llega el sobre faltan las 2 flechas, pues ya sé que hay 2 Ranger en la mesa. Si hay una de ninja y ninja no lo ha cogido nadie, me vuelve la de ninja, pues puedo saber pues que ninja igual puede estar abierto. Sobre todo si las genéricas que hay ninguna se adapta a ninja. Y luego sobre todo que las señales de estas lecturas que hago del pack sobre las clases se aplican más a la parte derecha de la mesa que a la izquierda. Porque generalmente, siendo el sobre 1, la gente al principio intenta estar más abierto, entonces la gente intenta coger cartas genéricas en sus primeros picks, o híbridas, etcétera. Entonces las cartas de clase se piquean más a mitad del sobre. Entonces a mitad del sobre, pues son los que están un poco a nuestra derecha y por tanto, pues que si faltan las flechas en la carta de ninja y tal, pues seguramente sean los de nuestra derecha, ¿vale? Muy bien, pues con todo esto creo que no me dejo nada. Vamos a hacer un sobre de Outsiders y explicar un poco cuál es la lógica que sigo. Entonces, vienen 2 tokens. Tenemos lo primero 4 genéricas, ¿vale? En este caso serían 2 amarillas, Seek Horizon y Ravenous Rabble, y 2 rojas, que son Power Picks, ¿no? Cut Down to Size, 6×2 y Spring Low rojo, ¿vale? Tenemos 4 genéricas. Entonces sabemos que luego van a venir 5 de clase. De las 5 de clases que tenemos 2 de Ranger, que son un Infecting Shot amarillo y una flecha roja vanilla. 2 de asesino y una de ninja, que es un head jab, ¿vale? Vemos que de asesino y ninja no hay ninguna power card para coger al principio, ¿vale? Y de Ranger diría que tampoco, porque la Infecting Shot es amarilla, no queremos empezar con una flecha amarilla, y la flecha roja que hay es la vanilla de Sino Hit. Las 2 híbridas son regulares, es un Plunge amarillo y un Toxicity azul, entonces estas no las vamos a coger nunca de pick 1. Tenemos una de las raras que es Spike with Bloodrot, esta es muy poderosa, esta para mí sería el pick 1 de momento. Razor Edge, la foil azul de ninja, de asesino. Y luego tenemos una túnica genérica que es para mí el mejor equipo común, ¿vale? Entonces, con todo esto, ¿cómo pintaría la mesa? ¿No? Obviamente no podemos leer que ha cogido el rival porque es el sobre que abrimos nosotros. Si nosotros cogiéramos el Spike with Bloodrot, ¿no? Que es la más poderosa de la mesa, a nuestro rival, la siguiente elección que le va a tocar, vemos que las 3 de asesino son azules, el head jab amarillo, las híbridas plunge amarillo, toxicity azul. Entonces, a nuestro rival, ¿qué le viene? Pues sobre todo primeros pick estando abierto, tiene la túnica, equipo común bueno y el cut down to size, ¿no? Entonces seguramente sabemos ya que los de nuestro lado empiecen a coger genéricas, entonces tenemos cut down to size, la túnica, spring load, entonces así estamos viendo ya cómo queda nuestra izquierda. Cuando le llegue el pack a nuestro amigo de enfrente, contra el que nos vamos a enfrentar, las genéricas que quedan son amarillas. El head jab amarillo poco poderoso, salvo que haya empezado a forzar ninja. Las de asesino azules. Entonces aquí en realidad
las Power Card que le quedan son 2 flechas, ¿no? El Infecting Shot amarillo y el Scam Bomb rojo. Entonces seguramente con este sobre le estamos mandando a los de nuestro enfrente, y puede ser tanto el rival como el que está a su lado, que Ranger, pues de estas cartas que quedan son las más poderosas, ¿no? Entonces vamos a asumir que el de enfrente coge el Infecting Shot. Al que le llegue siguiente, de las que quedan, pues puede pensar, oye, asesino está abierto, pero azules, pues Uzuri siempre hay tiempo para coger azules con Stealth. Razor's Edge, si ha empezado a coger porque le ha tocado un Surgin alguno, alguna carta de combo, pues alguno. Ya aquí estaríamos hablando 5, quedarían los 3 de nuestra derecha por piquear, ¿vale? Entonces aquí, pues si uno de ellos va a coger la flecha roja que falta, otro, el que haya empezado a coger ninja, cogerá el Headjab, porque de ninja no hay nada más, ¿no? Entre ninja, si te puedes coger el Sick Horizon, Ravenous Rabel amarillos o Headjab, coges el iniciador del combo. Todas defienden 2, son amarillas, y el Headjab pues te permite, si drafteas Benji, que sea imbloqueable, y luego además pues te habilita pieza de combo. Entonces con esto estaríamos hablando de 7 cartas, nos faltaría una que seguramente sea una de asesino, ¿vale? Las 3 de asesino son muy parecidas, son las 3 azules, bloquean 3, tienen un daño las 3, ¿no? Más 1 y luego estas 2, 1 y 1, y con on-hit, ¿no? On-hits buenos, Wither por el Frailty, que es muy valioso en limitado, Infect, el Blockbox, y el Razor Edge, que le pone el on-hit a cualquiera de tus otros ataques, ¿no? Bueno, que un ataque con on-hit le da más 1 y hace que hite. Entonces de estas, pues no sé, yo pues asumimos que el que haya un asesino se coge el Infect. Entonces al Will, ¿qué es lo que va a llegar? Pues nos debería llegar algo así, ¿vale? El Toxicity del Plunge, por supuesto. Si no nos llega una de estas dos, aquí ya yo creo que algo pasa en la mesa. Ravenous y Sick Horizon, salvo que haya alguno de estos que en vez de pues querer coger la segunda flecha se ha querido estar más abierto y ha ido por una de estas azul, pero si atendemos a poder sería esta la distribución. Y para mí, a la vuelta, cuando me lleguen estas cartas, lo que tengo que ver es, vale, yo he empezado con la de asesino, ¿no? Tendría un will interesante porque puedo seguir con el Razor Edge o con el Wither azul. Entonces yo aquí siempre voy a tener un segundo pick bueno para mi mazo, aunque he empezado cogiendo la Power Card de asesino. ¿Qué cosas pueden pasar? Que nos llegue una flecha aquí. Imaginaos que nos llega una flecha, ¿no? Si nos llega una flecha, la señal que nos ha dado esto es que de todo este pack solo se ha cogido una flecha. Entonces, para mí esto, la lectura es que a nuestra derecha no hay Ranger. ¿Por qué? Porque si cuando está acabando este pack, que ya solo quedaban azules y cartas de morralla, viene una flecha, pues si hubiera un Ranger la hubiera cogido. Mientras que si nos la ha pasado es porque o en la mesa hay solo un Ranger, el que se ha cogido el Infecting Shot, o que el otro Ranger que hay, o otros, estén a nuestra izquierda, que cuando hemos empezado a pasar el pack, como había picks muy valiosos al principio, ¿no? Que empezaba el sobre, como es la túnica, como es el Countdown to Size, como es el Split Load, que es gente que ha cogido genérica, ha empezado genérica, luego ha visto que estaba Ranger abierto, y por tanto pues es gente que ha cogido genérica pero que sigue en Ranger, ¿no? Entonces son señales que cuando nos llega el pack tenemos que interpretar. Todo lo contrario que si en vez de esto, pues la que llega es el Headjab. Si nos llega el Headjab, hay indicativo fuerte de que en nuestra derecha no hay ninjas. Porque cuando va el pack así, si hubiera un ninja, ¿qué hubiera cogido si no es el Headjab? Esto no podría, el Plunge no lo va a coger antes que el Headjab, el Ravenous Rabel tampoco lo va a coger antes que el Headjab, que va a coger el Sick Horizon antes que el Headjab, tampoco, ¿no? Entonces, si nos llega el Headjab, podemos interpretar que a nuestra derecha, al final de este primer pack, no hay ninjas, ¿no? Entonces yo creo que en este sobre es un buen sobre porque nos permite a nosotros coger una Power Card de primer pick, que nuestra gente al lado a la izquierda seguramente empiece por genéricas para mantenerse abierto. Enfrente estamos targeteando Ranger, y luego pues en este lado de la mesa la gente cogerá un poco lo que se adapte más a su selección de héroe, si es ninja el Headjab, si hay Ranger la otra de Ranger, si hay asesino pues se cogerá una de las azules de asesino, y nosotros, como en este sobre hay bastante de asesino,
siempre podemos tener en el wheel algo de una carta poderosa que meter en nuestro mazo, ¿vale? Y no sé si me dejó algo, pero yo creo que eso es lo principal. Importante, igual esto no lo he comentado. Aquí desplegando sobre un tapete es más fácil seleccionar que cuando tienes todas las cartas en la mano, ¿no? Como hago yo, ¿no? Cuando recibo el sobre y las ordeno. Intento poner las cartas poderosas, las intento poner levantadas, ¿vale? Entonces, si este sería el sobre, pues digo, venga, Spring Load, bueno. Countdown to Size, bueno. Ravenous Ravel, abajo. Sea Horizon, abajo. Spike, arriba. ¿Entendéis? Sky, no, yo qué sé, Infecting Shot y Túnica. Entonces digo, venga, los 4 primeros picks. Entonces yo aquí veo son Countdown to Size, Spring Load, Spike y Cerebro. Entonces ya con esto visualmente veo que vamos a coger yo y los 3 de mi izquierda. Vale, si quito estas 4, ¿qué le llega poderoso al de enfrente? Tenemos ya el Skybond, Infecting, Azules y Morraya. Ranger, pues esos dos va a ir de ese lado. Y luego, ¿qué va quedando? Y así, sin tener que desplegar las cartas, pues levantando, bajando es la forma de poder irse preparando. Todo esto que me ha llevado bastantes minutos, es menos de un minuto el tiempo que hay para elegir. Entonces, esto no es hacerlo todo el rato. Yo creo que esto es algo incremental que poco a poco, pues cuantos más draft haces, pues más cosas vas automatizando. Esto es como cuando te sacas el carnet de conducir, que la primera vez que conduces es todo muy ortopédico, ¿no? Porque vas pensando, tengo este pie en el embrague, tengo aquí este otro pie, ¿qué hago con esta mano? Miro el espejo retrovisor, a qué velocidad voy. Entonces tienes como muchas variables que dominar, pero una vez ya coges soltura y a conducir hay muchas cosas que te salen sin pensar, ¿no? Pues esto de draftear es algo parecido. Ya cuando abres el pack o cuando te lo pasan y las colocas, ya instintivamente, cuanto más has drafteado, ya más casi el pick que vas a coger o los 2 picks en los que vas a dudar, solo ordenando las cartas ya lo sabes. Luego, una vez las has ordenado, saber lo que falta es un tema de saberse la distribución del pack. Y luego, pues ya puedes empezar a jugar más según te vas sintiendo más cómodo y te va sobrando el tiempo en hacer interpretaciones de qué señales paso con lo que cojo, qué cartas van a coger según la posición de la mesa y luego por último que me va a llegar al wheel, ¿no? Aquí tú solo, o sea, al principio no tienes mucho tiempo, andas agobiado, solo coger la carta más poderosa del pack ya seguramente pues te dé un 60-70% de efectividad, que luego pues esto incremental. Si además eres capaz de pasar señal razonable, pues otro 10%, ya estás en 70%. Si además eres capaz de leer qué te han pasado, pues otro 10%, ya estás en 80%. Si además eres capaz de prepararte un buen wheel y saber cuando te llegue el wheel que ha cogido el resto de la mesa para saber si tienes que cambiar o no, pues lo mismo, ¿no? Y al final el sacar el máximo jugo al draft, pues yo creo que cuantos más echas, pues más lo automatizas y más fácil es que todo esto que te requiere CPU actualmente, pues que en el futuro pues sea algo más automático, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado dale al like y subiré más vídeos de este estilo.